Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Soy Convivente. Y hoy vamos a reflexionar no solo de la convivencia con Cristo, sino en realidad de toda la enseñanza, la formación, la riqueza que nos presentan todas las convivencias con Dios. Porque hoy vamos a hablar de un tema transversal, un tema que atraviesa las 7 convivencias con Dios, como es los grados de oración, el crecimiento en estos grados de oración hacia la unión con Dios. Lo empezamos a ver en la convivencia con Cristo, seguimos y profundizamos en Pablo, en Pedro. A partir de la convivencia con María empezamos a ver los grados de oración contemplativa y los seguimos profundizando hasta llegar a la convivencia con Dios amor y llegar a los últimos escalones de la oración contemplativa y llegar a vislumbrar esta unión transformante. Bueno, este es el largo camino de crecimiento en oración que nos presenta las convivencias con Dios. Y para hablar de este tema hemos traído un invitado que conoce de las convivencias con Dios, que ha vivido durante más de 20 años, ha hecho convivencias con Dios, ha hecho toda la escuela, ha trabajado muchos años de su vida también dando convivencias con Dios. Y bueno, hoy está dándonos su tiempo para que podamos tener este video que nos sirva a todos, los que hemos hecho convivencias y los que todavía no estamos haciendo, que sepamos un poquito más esta gran riqueza de crecimiento en oración, estos grados de oración que podemos ir avanzando a lo largo de toda la escuela. Bienvenido, Lisandro Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Bueno, es un placer que podamos compartir unos minutos con vos y subir juntos esta escalera o estas escaleras que nos presentan las convivencias con Dios, para, partiendo de la oración vocal, que es lo primero que aparece en nuestra vida espiritual, poder llegar a la muerte mística y vivir, ¿por qué no?, esta unión transformante. Si te parece, le vamos a compartir a todos los que están viendo acá el video una escalera. Fíjate vos que tenemos en realidad 2 tipos de escaleras, ¿no? Por un lado tenemos una escalera común, en la que subimos en cualquier lado, porque muestra la oración ordinaria, ¿no? Y por otro lado tenemos una escalera mecánica que nos representa la oración contemplativa. Aquellos que quieran profundizar todo esto, en el canal de Soy Convivente tenemos muchos videos sobre oración ordinaria y sobre oración contemplativa. Pero ahora, en este video de hoy con Lisandro, vamos a hacer una síntesis de cada uno de estos peldaños que vamos subiendo hacia la unión con Dios, ¿no? La primera mitad de este camino, el camino ascético, podríamos decir, está caracterizado por todo el esfuerzo que yo hago por encontrarme con Dios, ¿no? La oración ordinaria parte de eso, de la dimensión ascética, de la dimensión del esfuerzo por encontrarme con Dios, de hacer oración para encontrarme con Él. Quiero buscarte, Señor. En cambio, la segunda parte, la escalera mecánica, esa que nos lleva solitos hacia el Señor, es al revés, ¿no? Es parte de, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero ser dócil a tus mociones, quiero responder a las gracias que vos me vas a ir dando, ¿no? Pero bueno, si te parece, Lisandro, comenzamos a ver esta escalera y simplemente nos gustaría que vos nos cuentes 2 o 3 palabras de qué es lo que se vive en cada uno de estos peldaños, qué es lo que vamos a ir viviendo en cada uno de estos grados de oración, ¿sí? El primero de todos tenemos aquí este hombre dibujado que dice que quiere avanzar hacia la unión con Dios por medio de la oración. Bueno, entonces va a subir la escalera y el primer peldaño de esta escalera, por el cual todos de alguna manera entramos alguna vez en la vida espiritual, es la oración vocal. ¿Qué significa esto, Lisandro, de oración vocal? Bueno, como oración vocal se entiende algo que está hecho con la voz, ¿no? Algo que está recitado más bien. Esto no significa que uno lo tenga que hacer en voz alta. En realidad, si yo tengo que ser más bien justo con los términos, más que una oración vocal, tendremos que decir una oración prehecha, prefabricada, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando generalmente uno comienza en la vida espiritual, uno le dice, bueno, a ver, vamos a hacer una oración. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace? Entonces, generalmente uno que empieza haciendo, copiando lo que hacen otros, o empieza a repetir
lo que hace el otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oración vocal, nos estamos refiriendo a oraciones ya hechas por otras personas, por las cuales nosotros, repitiéndolas, vamos aprendiendo a colocar nuestro pensamiento y nuestra voluntad en Dios para poder seguir avanzando, ¿no? También dentro de lo que está la oración vocal se incluyen los distintos gestos corporales, las canciones, la música está a este nivel, también todo lo que tenga que ver con gestos litúrgicos y bueno, todas aquellas cosas que sean más bien prefabricadas y repetidas y que no vienen por producción propia, podríamos decir que es una oración vocal. Qué interesante, Lisandro. Les recuerdo a todos los que están viendo este video y hayan hecho o no convivencias todavía, que la Escuela de Espiritualidad, Convivencia con Dios tiene un libro que es el tomo 1 de Unión con Dios por la oración, ¿no? Y todo lo que es el tomo 1 comprende la oración ordinaria y la oración carismática. O sea que todo esto que estamos hablando ahora en estos primeros 4 escalones marrones que tienen aquí en el dibujo, que es oración ordinaria, lo tienen en este libro. Así que si alguno no lo tiene, pídalo a la editorial de la Comunidad Convivencia con Dios, Unión con Dios por la oración del tomo 1, oración ordinaria y oración carismática. Lisandro, lo primero que aprendemos es eso, ¿no? ¿Viste cuando te dicen, bueno, aprendete de memoria el Padre Nuestro, aprendete el Ave María, ¿no? Repetí, léete este salmo que te va a ayudar, repetí la oración de esa estampita, ¿no? Pero bueno, ese es el primer escalón, ¿no? Aquí nosotros sabemos que podemos subir un poquito más. El segundo escalón que se nos presenta hacia la unión con Dios por la oración es la oración discursiva. ¿Qué es esto, Lisandro? Bueno, ya de acá en adelante se empieza a llamar oración mental. ¿Por qué? Porque uno empieza a utilizar mucho más la capacidad intelectiva, reflexiva, para poder hacer oración. Cuando se empieza, los primeros momentos, se empieza a hablar de una oración discursiva, que tiene que ver con una palabra que quizás no estamos tan acostumbrados a escuchar, que es el discurrir. ¿Discurrir qué es? Pasar de un pensamiento al otro, de manera coherente, digámoslo. O sea, no significa que yo pienso una cosa y me voy a pensar cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con nada, sino que son pensamientos como conectados bajo el mismo tema, pero que están orientados hacia las cosas de Dios, ¿sí? La oración discursiva es aquella oración por la cual yo, pensando, analizando, rememorando, recordando, imaginando, voy pudiendo conversar con Dios. A medida que yo voy pudiendo hacer este tipo de conversación y de reflexión con Dios, yo tomo una decisión, es decir, hago algo, quiero algo, deseo algo, me muevo hacia algo. Hay un movimiento de nuestra voluntad que eso se concreta en lo que nosotros diríamos un propósito. Es decir, yo, porque estuve meditando, de ahí también se usa esta palabra, ¿no? No hay que confundir meditar en el sentido de la oración mental, discursiva, con lo que es la oración meditativa que pueden tener algunas personas en otras espiritualidades, como el yoga, o la nueva era, o las filosofías budistas. Es una cosa completamente distinta. Cuando nosotros hablamos acá de meditación, nos referimos a este tipo de oración, que es la oración discursiva. Entonces, cuando nosotros podemos poner todas estas cosas en nuestros pensamientos, en nuestra reflexión, y hablamos con Dios, yo tomo la decisión de entregarme, de hacer una intercesión por tal cosa, de agradecerle a Dios por tal otra. Ahí es cuando podemos hablar de una oración discursiva. Si no está este movimiento de la voluntad, por más que yo haga una hermosa reflexión de un montón de contenidos bíblicos inclusive, no pasa de ser una simple reflexión. Como cuando yo estoy haciendo un estudio acerca de por qué el lago de Genesaret tenía tanta cantidad de peces. No es una oración discursiva, por más que uno diga, sí, pero yo estuve haciendo una meditación de la Biblia. No estuviste meditando en el sentido de oración. Estuviste estudiando, estuviste reflexionando. Para que sea oración discursiva tiene que haber un movimiento de tu voluntad. Es decir, algo que te lleve a algo con Dios. Qué impresionante, ¿no? Bueno, vuelvo a recordarle a todos los que están viendo este video que en soyconvivente.org tenemos un montón de videos donde se ve en detalle lo que es oración vocal, lo que es oración discursiva. Cada uno de estos grados que vamos a ver en este video
tiene un video aparte, exclusivo, para explicarlo más en detalle. Ahora lo estamos viendo sintéticamente, ¿no? Haciendo como un resumen de este camino de oración que estamos llamados a vivir, que las convivencias nos presentan y nos enseñan para vivirlo, ¿no? Desde Cristo hasta Dios amor. Lisandro, seguimos avanzando un peldaño más de esta oración ordinaria. Nos encontramos con el tercer grado, llamado oración afectiva. ¿Qué es este tercer grado, Lisandro? Bueno, este grado, que es afectivo, en realidad, si lo usamos por el nombre completo, sería oración discursiva afectiva. ¿Por qué? Porque estos grados de oración ordinaria no prescinden, es decir, no quitan la capacidad de razonamiento y de reflexión ante lo que uno está tratando de entrar en oración. ¿Por qué se le va a llamar afectiva? Porque precisamente lo que se movilizan con más facilidad son los afectos y no tanto lo que se ha reflexionado. Hay que hacer una distinción en esto. Una cosa es una emoción, una cosa es un sentimiento y otra cosa es un afecto. Una emoción, como sabemos de que dice una palabra, es como algo más pasajero que uno siente en un momento y suele ser más bien temporal. Un sentimiento podríamos decir más bien que es como una emoción, pero como más permanente y que dura más. Y un afecto agrega esto del sentimiento el acto virtuoso, es decir, que mueven, movilizan, mocionan, que es otra palabra que significa siempre lo mismo, la voluntad, el querer de la persona hacia algo específico. Las oraciones generalmente que se utilizan dentro de los grupos de oración de la renovación carismática, de esta espiritualidad, suelen estar a este nivel. ¿Por qué? Porque no necesita tanto pensar por qué interceder, por qué orar, por qué liberar, por qué entregarse, por qué pedir perdón. Se mueven mucho más fácil los afectos. La oración discursiva afectiva no es una oración de emociones. Acá tenemos que hacer una pequeña distinción. Muchas veces puede pasar de que uno ha hecho un montón de pensamientos y de reflexiones acerca de algo y porque esto a mí me hizo llorar o me hizo sentir algo, digo, tuve una oración afectiva. No pasa por ahí. Seguramente habrá sido más una oración discursiva con alguna experiencia de un sentimiento, de alguna emoción. La oración afectiva es una oración que se mueve prácticamente dentro de este mundo de sensaciones, llamémosla brutamente, que no sería el término correcto, pero quiero darme a entender, de distintas sensaciones que yo voy teniendo dentro de la oración. Entonces, en un momento donde, qué sé yo, estuve haciendo una oración durante 15 minutos, yo pasé por un momento de alabanza, por un momento de oración, por un momento de entrega, por un momento de intercesión. ¿Por qué? Porque mi mente, que sigue estando en funcionamiento, como es discursiva, pasa de un lado para el otro, con distintos pensamientos ricos, ¿sí? Que tienen cierta importancia, que tienen cierta conexión, que tienen ciertas motivaciones, y me mueven mi voluntad, mi corazón, mis afectos, de ahí que se hable de afectos virtuosos, a un lado hacia el otro. Entonces yo puedo tener muchos tipos de experiencias de oración en un poco de tiempo. De ahí es que se le llama más afectiva. Por eso es más común verlo en un momento de una oración dentro de lo que es la espiritualidad carismática. Esto. Qué impresionante, ¿no, Lisandro? Porque a medida que uno va intimando más con Dios, ¿no? Va conociéndolo, como que Dios se va haciendo más cercano, ¿no? Yo me imagino cuando empecé mi oración vocal, ¿no? Uno imaginaba un Dios que sí, que sabe que existe, que está ahí lejos, pero a medida que crece en oración, ese Dios lejano se va acercando, ¿no? Y nosotros vamos creciendo en intimidad con Dios, y eso nos va a permitir también ir avanzando en la forma de hablar con Él, ¿no? Tiene que ver también con este crecer en los grados de oración. Bien, Lisandro, vamos a uno más. El último de los grados de oración ordinaria, donde nosotros vamos poniendo el esfuerzo para hacer oración vocal, después para hacer oración discursiva, después para tener oración discursiva afectiva, como decías vos. El cuarto grado es el de oración de simplicidad o de contemplación adquirida. Comentanos un poquito este cuarto grado, Lisandro. Bueno, utilizando también los nombres completos, ¿no? Se le dice oración de simplicidad, o también se le dice oración discursiva afectiva simplificada. Simplicidad para hacerlo más, más simple, valga la redundancia con las palabras, ¿no? Estos afectos que empezaron a surgir con mayor facilidad, y mayor libertad en el grado de oración anterior, empiezan como a profundizarse
y no tanto en cantidades, sino en intensidad. Entonces puede pasar que en un momento dado la persona intenta ponerse en oración y le atrapó un sentimiento de agradecimiento. Ojo con esta palabra que estoy usando de sentimiento, porque me estoy refiriendo a estos afectos, es decir, mueve mi voluntad virtuosamente, no es que yo sentí porque sentí, sino es una emoción pasajera, es algo interno, profundo, arraigado, que toca las partes, digamos, más íntimas de la persona, ¿no? Entonces, yo tengo esa experiencia ahí de agradecimiento y no necesito pasar luego a la intercesión o luego a la alabanza o luego a la adoración. O sea, yo puedo permanecer un tiempo en esa experiencia disfrutando de eso que estoy viviendo. Por eso se le dice que es una oración más bien simplificada, es decir, que no necesita de tanto entender, que no necesita de muchas cosas a sentir, sino que como que se centra, se polariza en ese aspecto que está viviendo en ese momento. Como ya no está tratando tanto de pensar, sino de vivir eso que está sintiendo y que le mueve la voluntad. Siempre hay que pensar en la voluntad y no en los sentimientos, porque vuelvo a repetir, no es una emoción pasajera, sino es algo arraigado profundamente en el interior de la persona permanece en esa experiencia. Entonces, eso le puede durar toda la oración. Entonces, ¿qué es lo que uno puede llegar a notar? Que uno no tiene necesidad de pasar a otros temas, no tiene necesidad de pensar en otras cosas, no tiene necesidad de sentir otras cosas. Entonces, empieza a aprender a permanecer. Eso es un poquitito lo que se llamaría contemplación adquirida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo adquiero la capacidad de contemplar, de permanecer en esa experiencia sin necesidad de cambiar otra cosa, y es adquirida, ¿por qué? Porque yo hice todo el proceso y pongo mi voluntad para permanecer en eso. Bien, bien, Lisandro. Y aquí estaríamos muy sintéticamente, insisto, ¿no? Vayan a soyconvivente.org y vean los videos de cada uno de estos grados que Lisandro está sintetizando. Recuerden que tenemos todo un video completo sobre cada uno de estos grados. Incluso los que puedan acceder al libro, como decíamos recién, de Unión con Dios por la Oración, el tomo 1, tienen todo explicado. Léanlo, medítenlo, tienen todo explicado estos 4 grados de oración ordinarias, tal como son presentados en las convivencias, de manera especial en la convivencia con Cristo, en Pablo y en Pedro, podríamos decir, Lisandro, se desarrolla esta explicación de los grados de oración ordinarios. Sí, o sea, la explicación propiamente se desarrolla en la convivencia con Pedro, pero ya desde la convivencia con Cristo se van haciendo experiencias de estos grados de oración para que cuando vos lo veas y los estudies en la convivencia con Pedro te resulten como conocidos. Y digas, ah, sí, esto lo vivimos en tal momento. Ah, sí, esto nos pasó en tal contemplación. Ah, sí, tal cosa, tal cosa. Pero el estudio específico sobre la convivencia con Pedro. Buenísimo. Y ahora, vamos a dejar esta escalera manual, por decirlo de alguna manera, y vamos a la escalera automática, porque ahora en la vida espiritual, en algún momento de nuestro camino espiritual y de nuestra vida de oración, también se da un cambio paulatino, ¿no? Pero vamos a ir pasando de la oración ordinaria a los grados de oración contemplativa. Todo lo que vamos a ver ahora de oración contemplativa en esta escalera mecánica, que también tiene sus 4 grados, lo podemos leer, estudiar y meditar también en el tomo 2 de Unión con Dios por la Oración, ¿no? Este libro de la comunidad Convivencia con Dios tiene todo explicado. El padre Alberto ha puesto mucho de su tiempo para que esté todo bien expresamente explicado, estos grados de oración contemplativa. Y vamos al primero de todos, Lisandro. El primero que se nos presenta es el recogimiento infuso. ¿Qué sería esta experiencia, este grado de oración, el primero de todos, ¿no? De oración contemplativa? Una de las cosas que empieza a notar la persona es que en su búsqueda de vida, de encuentro con Dios, de su oración, empieza a experimentar como que le viene la oración sin que la esté buscando, ¿no? Por eso le puede pasar a los lugares más insólitos. El recogimiento infuso, esencialmente, si desglosamos un poco la terminología, ¿no? Dice,
es un recogimiento, es decir, es como una interiorización, un llevarme hacia adentro, ¿sí? Y es infuso, es decir, es infundido por parte de Dios, no es algo que yo puedo provocar que me ocurra. En los grados de oración anteriores, como que uno se pone en oración, uno busca, se toma el tiempo, crea el ambiente, busca el lugar más adecuado. En la experiencia de recogimiento infuso es una experiencia similar, pero que no tiene que ver con que yo lo busque o no lo busque. Por eso a veces puede resultar confuso entre la oración de simplicidad, que es del último grado de la oración ordinaria, con el recogimiento infuso. ¿Por qué? Porque si yo tendría que decir cómo son, y prácticamente las sensaciones son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que el recogimiento infuso te puede pasar cuando vos estás buscando y estás teniendo oración, pero también te puede pasar cuando vos no estás buscando ni teniendo oración. Entonces podés estar cocinando, lavando, planchando, yendo a comprar, caminando por la calle, y de golpe sentís una invasión de Dios que no sabes por qué viene, pero te experimentás sumergido en Dios, tomado por Dios, metido en Dios, o que Dios se te metiera, una cosa así, ¿no? Entonces, la sensación que experimenta la persona es de sentirse en un ambiente de Dios, aunque no sea ese un ambiente de Dios. Por eso a veces es un poco desconcertante, ¿no? Para otras personas puede resultarle la sensación, sobre todo si es que está en un ambiente religioso o en un ambiente sereno, como que se está durmiendo, cuando en realidad no se está durmiendo, sino que está siendo invadida por Dios. Pero esa serenidad, esa calma, ese sosiego, esa tranquilidad que le da, ¿no? Permite que viva algo distinto, entonces le puede resultar confuso. De ahí que viene que en estos grados de oración se le va a llamar una oración de contemplación propiamente dicha, y el otro se le comparaba con una contemplación adquirida, es decir, lograda por el alma, por la persona. En cambio acá es una contemplación infusa, es decir, Dios la da. Bien, Lisandro, es bueno que uno recuerde que estos grados de oración contemplativos los empezamos a estudiar, a meditar, a vivir en la convivencia con María en adelante, ¿no? Con María, con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios Amor. Tratamos de desarrollar todos estos grados de oración contemplativa que vamos a ver ahora. Y también déjame aclarar que todos estos grados de oración están enseñados y presentados a lo largo de las 7 convivencias con Dios, ¿no? La comunidad, el Padre Alberto, ¿no? Ha tomado toda la riqueza de la vida de oración de la Iglesia, podríamos decir de la tradición de la Iglesia, en todo lo que es oración ordinaria, y ha tomado mucho, como decíamos en otro video, la vertiente carmelitana, ¿no? Todo lo que es el aporte de los grandes místicos en la Iglesia para tratar de entender mejor, especialmente estos grados de oración contemplativa. Esto es así, ¿no, Lisandro? Porque se habla, ¿no? Yo siento que en las convivencias, especialmente de María en adelante, hablamos mucho de, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa, hablamos de las experiencias místicas de San Juan de la Cruz. ¿Se habla de todo esto, Lisandro? Sí, o sea, es muy marcado dentro de las convivencias con María en adelante esto, ¿no? En Pedro se toca muy como por arriba, porque en realidad, si bien Santa Teresa en el libro de Camino a la Perfección toca también, lo mismo las moradas, las primeras hasta la tercera morada, ella toca estas cosas, si bien no usa esta terminología específicamente como las que estamos hablando ahora, ¿no? No es que vas a encontrar a Santa Teresa diciéndote, sí, porque la oración discursiva afectiva simplificada no te habla de esta manera, ¿no? Digamos como que es una forma más actual de hablar del otro, ¿no? Pero cuando uno va viendo la forma en que ella lo va explicando y cómo lo va diciendo, queda mucho más claro. Bueno, es interesante, ¿no? En esta nueva escalera, en la segunda parte del camino, que comienza con el recogimiento infuso, vemos que hay algo clave, ¿no? Antes era yo el que buscaba a Dios, antes era yo el que quería encontrarme con Él, antes era yo el que, como yo digo, me quedaba sentado en la silla y cerraba los ojos para tener una contemplación adquirida. Pero ahora es Dios el que va tomando la iniciativa, ¿no? Como vos decías, a veces ni estoy queriendo hacer oración y tengo ese regalo que el Señor me da, ese recogimiento infuso, sentir su presencia, ese envolverme en sus brazos, ¿no? Antes yo lo tenía que buscar, ahora simplemente tengo que responderle que sí
a esa iniciativa que Dios va tomando, ¿no? Esto es comenzar estos grados de oración contemplativo. Bueno, Lisandro, tenemos el próximo grado de oración contemplativa, el segundo, que lo llamamos oración de quietud, y que va a tener, según es enseñado, ¿no?, en la escuela de espiritualidad, de convivencia con Dios, va a tener como dos momentos, ¿no? Por un lado tenemos un momento de quietud árida y por otro lado un momento de quietud suave. Y en la quietud árida, esta primera parte de esta vida de oración, en este segundo grado de oración de quietud, aparece un momento importante de purificación del alma, ¿no?, que es la noche del sentido. ¿Nos podés hablar un poco, Lisandro, de todo este segundo grado de oración? Bueno, a medida que la persona se va dejando conducir, ¿no? Dios empieza a tomar más del interior y sobre todo, bueno, las características de lo que es su propia personalidad. Ahora, ¿qué termina pasando? Esta aceptación del alma, dentro de lo que era el recogimiento infuso de recibirlo, empieza a producir lo que se empiezan a llamar ligaduras, es decir, esta cosa que queda como una fascinación de las capacidades que tiene la persona y que queden impedidas ante la gracia de Dios que la está invadiendo, ¿no? Como si Dios tomara una porción de esa parte del alma y la sujetara para sí y no le permitiera otra cosa más que estar en Dios. ¿Qué es lo que termina pasando, no? En el recogimiento infuso, el alma empieza a experimentar un sosiego, ¿sí?, de sus distintas pasiones, es decir, todo su ser como que se relaja, se tranquiliza, se centra en Dios y su voluntad queda como seducida, atraída hacia eso. En la oración de quietud, lo que le termina pasando al alma es que su entendimiento, su raciocinio ahora queda fascinado ante Dios, queda, por lo tanto, impedido de realizar otra cosa que no sea en Dios, que es lo que termina sintiendo la persona. Un desconcierto porque no puede pensar, no puede reflexionar, no puede hacer oración con su mente. ¿Por qué? Porque es como que pareciera que la cabeza no le andara. Entonces, por más que intenta y ve que sí, su capacidad de reflexión y de razonamiento sigue funcionando, porque no es una parálisis mental lo que tenés, sino que lo que te pasa es una incapacidad de poner eso en Dios. Entonces, lee un texto bíblico o alguna meditación o algún escrito de un santo o quiere pensar algo en Dios y nada le dice nada, nada le habla, todo le resulta como forzoso. Entonces empieza a ver como una especie de tirantez y de resistencia. Entonces, ¿qué empieza a experimentar la persona? Que no puede hacer oración. ¿Pero por qué? Porque está asociando oración a concentración, es decir, a hacer algo con la cabeza, que quizás eso sí servía para los grados de oración ordinaria, donde lo que era más importante era lo mental, lo discursivo, si bien se iba polarizando luego hacia lo más afectivo y virtuoso. En cambio, en este estado lo que le termina pasando es que eso no le funciona. Entonces, al no poder pensar, se siente desconcertada y empieza esa quietud que debería ser una experiencia de sentirse llevado, contenido, abrazado, tocado por Dios, se le empieza a tornar, en vez de una experiencia suave, y ahí viene la expresión que se ve en el mismo esquema, se le empieza a tornar árida, es decir, la sensación de como que está seca, molesta, incómoda. Y esa sensación es lo que se va a llamar noche del sentido. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que las sensaciones, los sentidos de la persona que antes lograba poner en oración, ahora le incomodan, le molestan, no les permite poder ponerlos para poder encontrarse con Dios. Le resulta un impedimento. Entonces todo empieza como a descuajeringarse, ¿no? No puede pensar, no puede sentir, no puede hacer nada. Si se para porque se para, se sienta porque se sienta. Si se quedó 10 minutos, una hora, media hora. Si fue porque estuvo en misa, porque comulgó, porque no comulgó, porque hizo el rosario. Todo le resulta adverso. Porque el problema radica en que todavía esa alma no sabe permanecer sin tener el control mental de las cosas. Es decir, no sabe permanecer en fe. Dicho en unas palabras más simples, no importa que no entiendas, cree. Bien, Lisandro, bueno, qué increíble esto, ¿no? Lo que es el camino espiritual, ¿no? Lo que es, a veces yo pienso que es una gran riqueza que si no la mostramos, si no mostramos este camino,
la gente a veces no va, porque nadie va hacia donde no sabe que existe algo, ¿no? Entonces, qué visión la del Padre Alberto de poder presentarnos a todos este camino. Antes creíamos que este camino era para unos elegidos, para unos monjes, para unas monjas, para el curita, ¿no? Para una élite. Y en realidad este camino hacia la unión con Dios está abierto a todos, ¿no? Y las convivencias, yo creo, es como diría, una máquina de hacer que todos podamos vivir esto, ¿no? Es un gran instrumento de Dios para que podamos acceder a todo este camino espiritual hacia la unión con Dios por medio de la oración, ¿no? Pero seguimos un poquito más, Lisandro. Después de este segundo grado de oración de quietud, ¿no? Tanto la quietud árida, este momento de la noche de sentido, como después ya más suave, tenemos el tercer grado de oración contemplativa que lo llamamos unión simple. ¿En qué consiste esto, Lisandro? Bueno, la unión simple consiste en que principalmente lo que ha vivido ya la persona ha salido de la noche del sentido, es decir, la quietud se le tornó suave, dejó de serle árida. El grado de oración, esto hay que tenerlo también bien en claro, ¿no? El grado de oración es oración de quietud, ¿sí? Cuando el alma se resiste, se llama árida, que produce el fenómeno llamado noche del sentido. Cuando el alma deja de resistirse, esa oración de quietud empieza a sentirse suave, ¿sí? No es que hay 2 grados de oración de quietud, 2 modos, no, es un solo grado de oración. Es la reacción que tiene la persona lo que le va a producir que sea esa quietud de una manera o de la otra, ¿sí? Cuando el alma se entregó y esa quietud se le tornaba suave, ya no le importa tanto no entender, ya no le interesa tanto lo que pueda llegar a comprender con su intelecto de las cosas de Dios, sino que lo que le importa es permanecer, ¿no? Aprendió a dialogar con Dios sin necesidad de utilizar la cabeza. Puede resultar un poco extraño escucharlo de esta manera, pero para la persona que vive esa experiencia me va a dar absolutamente la razón en esto que le estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Todavía hay otras capacidades que tiene la persona que están por ahí dando vuelta. En eso, ¿qué es lo que le está dando vuelta? Todavía es la imaginación, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando estaba, por ejemplo, en la experiencia de la quietud y la vivía como una cosa árida, quería ponerse a orar y en la cabeza se le giraban millones de ideas que no tenían nada que ver con nada. Estaba queriendo orar y se acordaba de las papas fritas que comió el día anterior y lo que vio en la televisión acerca de la turbina de avión, y nada tenía que ver con nada, como que las distracciones le volaban por la cabeza para todos lados. Ojo con esto, no significa que cuando yo tengo y quiero hacer oración, tengo distracciones, es noche de sentido o es oración de quietud. Debe haber todo un proceso previo de discernimiento y acompañamiento para poder ver si realmente nos estamos refiriendo a esto. En la oración de quietud, cuando la persona lo vive de manera suave, porque ya no se resiste, siguen permaneciendo estas distracciones de la imaginación. Lo que pasa es que son como más marginales, ¿no? O sea, una cosita por ahí, una cosita por allá. ¿Qué pasa en la oración de unión simple? Estas distracciones, estas cosas de la imaginación, termina también captada por Dios. Dios, ¿qué es lo que hace? No solamente toma y atrae la voluntad, sino que toma el entendimiento y ahora también toma la imaginación. Por eso lo que experimenta el alma es una experiencia de sentirse unido de una manera muy simple. El alma tiene la certeza de que está en Dios. No tiene nada concreto, no sabe qué, no entiende qué, no ve nada, no se imagina nada, no siente quizá nada, en algunos casos puede darse que sí, pero lo que le queda profundamente es de saber que Dios está en ella o ella está en Dios. Y eso es lo más fuerte que experimenta. No es una oración que dura mucho tiempo, es una oración que no durará más de 10, 15 minutos como máximo, pero donde el alma se siente completamente metida en Dios o Dios metida en ella. Ese grado, esa experiencia es lo que se llama entonces una oración de unión simple. Bueno, qué interesante, Lisandro. Vale la pena recordar a todos los que están viendo este video que en soyconvivente.org tenemos explicado en detalle cada uno de estos grados, ¿no? E incluso tenemos un video donde hablamos de las ligaduras
porque vos estás mencionando algo muy interesante, ¿no? Que cuando hablamos de recogimiento infuso, o mejor dicho, para decirlo de otra manera, la escuela de convivencias con Dios nos enseña a discernir en qué grado de oración estamos en función de la ligadura que se produce en nosotros. ¿Esto es así, Lisandro? Sí, así bien, en la comunidad de convivencia con Dios se da como una observación más atenta a esto. Ya uno lo va viendo también cuando va leyendo Camino de Perfección o Las Moradas de Santa Teresa. Lo que pasa es que no utiliza la misma terminología muchas veces. No lo vas a encontrar dicho con estas palabras, pero sí por las comparaciones y por las formas, ¿no? Quizás San Juan de la Cruz es un poco más, digamos, lingüístico, le pone términos un poco más académicos, llamémoslo de esa manera, para poder describir las cosas. De hecho, por ejemplo, estos términos, noche del sentido, como vamos a ver después, noche del espíritu, son de San Juan de la Cruz. No los vas a encontrar en Santa Teresa de Ávila. Por más que vos leas las cuartas moradas que corresponden a lo que es la noche del sentido y la oración de quietud, no vas a encontrar que Santa Teresa de Ávila te va a hablar de la noche del sentido. Claro, bueno, fíjate vos, ¿no? Cuando hablaste de recogimiento infuso, estamos hablando de Dios ligando nuestras pasiones agitadas, como nos enseñan en las convivencias, ¿no? Cuando hablaste de quietud, estamos hablando de Dios ligando nuestra razón, ¿no? De manera especial. Y cuando hablaste ahora de unión simple, estamos hablando de Dios ligando nuestra imaginación. ¿Es así esto, Lisandro? Uh-huh. Y ahora Sí, vamos a, así. sí, y vamos a ver entonces el cuarto grado de oración contemplativa, que es la unión estática, ¿sería? Sí, la unión extática. Tiene como un momento clave que aparece aquí, que es la noche del espíritu. A ver, háblanos de este cuarto grado en donde nos enseñan en las convivencias que la ligadura se produce en todos los sentidos. ¿Cómo es esto, Lisandro? Si nosotros hiciéramos una comparación, podríamos decir que cada uno de nuestros 5 sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 sentidos humanos que nosotros tenemos, ¿no? Lo que es la vista, lo que es la audición, lo que es el tacto, lo que es el olfato, lo que es el gusto, ¿no? Estos 5 sentidos, digamos, como que tienen su contraposición a nivel espiritual. Cuando hablamos de ligadura de los sentidos, nos referimos a estos sentidos humanos, ¿no? Que para hacerlo de una distinción se habla de sentidos exteriores, para decir que hay estos sentidos interiores o espirituales, ¿no? Que quedan como liberados en esta experiencia. El término de unión extática quizás pueda resultar un poco raro para escucharlo, pero ¿por qué se dice extática, no? Es de éxtasis. ¿Qué es una éxtasis? Es quedar fuera de sí mismo, ¿no? Lo que pasa acá es que Dios no solamente ya toma la interioridad de la persona, sino que empieza a tomar también la exterioridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que hay como una especie de suspensión de las sensaciones físicas, lo que le va a producir a la persona como un desconcierto de ubicación, de espacio, de tiempo, porque no puede tomar fácil contacto con sus sensaciones. Está tan absorbida por Dios, por esa experiencia que lo deja extasiado, de ahí viene el término éxtasis, fuera de sí, que todo su ser termina como sumergido en Dios o termina Dios sumergido en la persona. ¿Por qué hago siempre esta doble aclaración? Porque no todos lo viven de la misma manera a las experiencias de unión. Porque algunos lo viven más hacia afuera y otros los viven más hacia adentro. Algo así como cuando uno dice, bueno, yo tuve una experiencia de Dios donde yo sentí como un fuego. ¿Qué es? Si no sentí fuego, entonces no es una experiencia de Dios. Hay gente que yo he conocido que lo vive como con frío. Y bueno, es su psiquis, ¿no? Dios a cada uno se le muestra según lo que uno puede hacer o vivir. Entonces, esta experiencia de unión que es tan elevada produce que los sentidos queden atontados, queden absortos ante esa experiencia, quedan extasiados, ¿no? Y como no lo puede vivir, no lo puede asumir, termina como padeciéndolos. En realidad, la gracia de Dios no debe producir eso, debe poder pasar libremente. En realidad, el éxtasis es una imperfección, ¿sí? Es una resistencia que tiene todavía
el alma psicológica, física, afectiva y espiritual a ciertas cosas. A medida que van pasando el tiempo, eso también se va perdiendo, sobre todo en el último grado de oración. Pero en este grado de oración hay como un padecimiento de eso. ¿Qué es lo que pasa? Es tan intensa la experiencia que, a diferencia del grado de oración anterior, que solamente había certezas de estar en Dios, acá empieza a haber como experiencias de revelaciones, ¿no? Empieza el alma a conocer algo específico de Dios, algo específico de las tres personas de la Trinidad o del mundo espiritual. Entonces, ese conocimiento que le resulta tan fascinante y que le produce tal deseo de amor, tal deseo de unión, cuando se termina, la tormenta. Porque empieza a extrañar esa vivencia, empieza a comparar lo que tiene humanamente, lo que vive humanamente, con la experiencia del contacto divino. Entonces, esa experiencia le empieza a generar tal sufrimiento que es lo que San Juan de la Cruz le va a llamar la noche del espíritu. Es decir, es esa purificación, esa adaptación que empieza a vivir esa alma al Espíritu de Dios, ¿sí? En la noche del sentido es como que empezaba todo lo que era la parte psicológica, racional, a las cosas de Dios, y empieza a vivir un poco más la parte espiritual sin tanto entorpecimiento. En esta experiencia de la unión estática, lo que va a producir la noche del espíritu, empieza como que toda esa parte espiritual ahora comienza a adaptarse al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces por eso lo vive como tormento, porque también una de las cosas que el alma empieza a entender en esa etapa es que muchas cosas que creían que eran espirituales no resultaban ser tan espirituales como le parecían, y la noche del espíritu empieza a acomodarle un poquito las cosas, ¿no? Pero lo vive como tormento en vez de como algo que le ayude, ¿no? Bueno, qué impresionante, Lisandro. Estamos avanzando en los grados de oración. Permitime tomar un minutito de este video para recordarles a todos que todos los que quieran crecer en los grados de oración ordinaria, no solo tenemos el libro, ¿no? La comunidad Convivencia con Dios también realiza los TOO, los talleres de oración ordinaria, ¿no? Que justamente son para poder profundizar mejor esos grados de oración ordinaria. Y permitime recordar que para los que queremos profundizar esto que vos estás contando, estos grados de oración contemplativa, la comunidad Convivencia con Dios también desarrolla lo que se llaman los TOC, ¿es así? Los talleres de oración contemplativa. Esto es un gran complemento para todo esto, ¿no, Lisandro? Sí, o sea, los talleres lo que tratan es que aquellas cosas que se han visto en las convivencias se puedan profundizar con más compartir, con más testimonios, con más discernimiento, ¿no? Porque si bien sabemos, ¿no?, que en una convivencia uno ve un montón de cosas, muchos temas, a veces no te alcanza tanto, y bueno, entonces los talleres de oración tratan más que nada de profundizar eso y de ponerle más énfasis al discernimiento y al compartir de las experiencias. Bien, digo para que podamos todos aprovechar estos recursos que tenemos, ¿no? A veces uno piensa que solo la formación se da en las convivencias con Dios. No, la formación se complementa con todos los talleres, con la bibliografía, con el acompañamiento espiritual, con un montón de... Incluso tenemos también retiros cortos, ¿no? La comunidad desarrolla retiros cortos que a veces son un gran complemento también para el crecimiento espiritual, ¿no? Bueno, Lisandro, no te quiero ocupar mucho tiempo, pero vamos a el siguiente puntito, ¿no? Que es llamado la muerte mística. Yo pienso en la muerte mística y no sé qué es esto de la muerte mística, Lisandro. Bueno, la muerte mística es un momento que se da previo a lo que es el último grado de oración, que es la unión transformante, ¿no? Se podría decir que lo ubicamos al final de la noche del espíritu. Es decir, cuando ya el alma ha purificado las cosas que le impedían poder relacionarse con Dios, se produce como una muerte a sí mismo para poder vivir en Dios, ¿no? No es que la muerte mística hace que la persona deje de ser quien es, sino que precisamente saca lo mejor que puede lograr esa persona y que puede tener. No va a ser ni va a convertirse en algo que no es, sino que se va a convertir en quien realmente es, con todas sus capacidades y con todas sus limitaciones,
no es que se va a convertir en una super persona o en un super santo, ¿no? No es que si vos sos San Francisco de Asís te vas a comportar y vas a vivir con la Madre Teresa de Calcuta o como Carlo Acutis o como quien sea, ¿no? Vas a ser quien sos, a lo máximo que te da y lo que podés llegar. Por eso uno no puede comparar una cosa con la otra, porque cada persona es única y es irrepetible. La muerte mística es ese instante previo a la unión transformante en la que el alma ya no se resiste más y deja que Dios sea Dios para sí. Entonces, ya viene un proceso que no es tampoco una cosa que se da de golpe así, ¡paf!, como un corte salvaje y la cosa cambia enseguida, sino que ya va muriendo, ¿no? Dentro de todo su proceso en la noche del espíritu, pero la muerte mística sería, digamos, como el culmen, ¿no? Donde ya el alma deja todas las resistencias y se entrega a que Dios realmente tome de sí lo que quiera, ¿no? Entonces eso abre a el siguiente grado de oración, que es el de unión transformante, para que el alma comience a ser transformada. Bien, bien, Lisandro. Y entonces ya que lo anticipaste, contanos, ¿no? Este culmen de este camino espiritual hacia la unión con Dios por medio de la oración, aparece como este tema de la unión transformante. Subimos estas dos escaleras para llegar a esto de la unión transformante. Yo pregunto, ¿qué es? ¿Qué es esto de la unión transformante, Lisandro? Bueno, precisamente lo que uno tiene que estar más atento es al término de transformante. No es transformada, terminó, quedó definitivo, ya está todo hecho. No, a veces uno puede decir, bueno, porque se llegó a la meta, ya está, ya no queda más nada. Y en realidad no es eso. La unión transformante es el estado en el cual la persona ha muerto a sí misma. Por eso se dice que la ligadura está en el yo, es decir, en todo lo que la persona es. Ya no hay un impedimento de parte de esa alma a los designios de Dios. Si Dios se lo da, lo acepta. Si Dios se lo quita, lo acepta. Si Dios le pide, da. Si Dios no le pide, no tiene que dar. O sea, hay una conformidad con la voluntad de Dios. Y distintas partes, distintas áreas de la persona van comenzando a unirse a Dios. No es que llegó el alma a la unión transformante y ¡pum!, de sopetón, ya está todo arreglado, todo listo, todo hecho, todo completito, sino que sigue el proceso de transformación. Por eso es transformante y no transformada. Y este proceso que va haciendo que siga la transformación va uniendo distintas partes de la persona hacia la voluntad de Dios en lo que esa persona tiene, puede y llega a dar, ¿no? Entonces, la unión transformante, si la querríamos ver de esta manera, es el ya no hay impedimentos de parte de esa alma a que Dios haga sobre esa alma lo que quiera. Entonces, la unión transformante del alma lo que vive es la libertad de toda la experiencia espiritual. Antes las ligaduras que producían como ciertos impedimentos. En la unión transformante no hay impedimentos. Por eso el alma puede libremente, espiritualmente, moverse para cualquier parte sin ningún tipo de limitación. Más allá de que la única limitación que tiene es lo que le da su capacidad humana y espiritual. No va a poder nunca hacer más ni tener más de lo que Dios le ha concedido que le pueda alcanzar, ¿no? Entonces, obviamente, un alma llamada a una experiencia de unión transformante plena y que solamente está llamada hacia la oración en un monte como ermitaño, jamás Dios le va a pedir que salga a evangelizar por el mundo corriendo por entre medio de la calle porque no está creada para eso, ¿no? Lo que no significa que no pueda hacer un poco también de eso, pero nunca sería lo propio suyo. ¿Por qué? Porque no ha sido transformada para eso, ¿no? Una comparación muy linda que utiliza Santa Teresita es que, bueno, en el jardín de Dios hay de todo tipo de plantas, ¿no? De tipo de flores. Hay rosas, hay jazmines, hay margaritas, hay petunias, hay de todo, ¿no? Bueno, si a mí me tocó ser una rosa, jamás voy a dar el perfume de un jazmín. Entonces, bueno, va a haber otra persona transformada y unida siendo jazmín, que no va a ser nunca mi caso, porque si yo soy rosa, jamás voy a poder ser la otra, ¿no? Entonces, la unión transformante es esa libertad completa que tiene la persona a nivel espiritual, afectiva y humana dentro de todos los grados de oración que ya no experimentan los impedimentos a que la gracia de Dios haga con esa persona lo que quiera.
Es impresionante, Lisandro, ¿eh? Yo pienso en San Pablo siempre, cuando San Pablo dice esa frase casi al final de su vida, ¿no? Dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Habla de alguna manera de esto, ¿no? Un Pablo, como vos decís, que sigue siendo Pablo, ¿no? Con sus limitaciones y con sus virtudes, pero ya está tan unida su alma a Dios que es uno con Él desde su ser, desde su límite, desde su forma de vivir, pero es uno con el Señor, ¿no? Qué impresionante este camino. Eso es el destino. Y bueno, después la última unión es la unión de muerte, ¿no? O sea, cuando te mueras, estás completamente unido. Mientras tanto, en el proceso de la unión transformante hasta la muerte, el alma sigue siendo transformada. Una cosa que me parece importante también que me viene ahora a destacar, principalmente esto en las experiencias de oración contemplativa, pero también en las de oración ordinaria, es el hecho de que cada persona tiene sus propios tiempos. No todos lo viven de la misma manera, no todos transitan los grados de oración de la misma forma. Por más que haya patrones, por más que haya, digamos, similitudes, cada persona es única. Y lo que a mí me pudo haber tomado un año, al otro le puede tomar 50. O lo que a mí me toma 50, al otro lo puede resolver a la semana. ¿Sí? Porque el camino es, digamos, artesanal. Es Dios y esa alma. Entonces, que yo no vea lo que yo quiero ver en tal persona no implica que Dios vea lo que vos no estás viendo en esa persona. Entonces, la transformación y las permanencias, los distintos grados de oración y el proceso que cada persona va a hacer en cada grado de oración siempre es distinto, por más que haya patrones similares. Porque el patrón es similar porque siempre sigue siendo el mismo y único Dios. Pero, según el llamado y según lo que sea la persona, es con lo que te vas a ir también encontrando, ¿no? Y de la unión transformante en adelante lo mismo. No es un proyecto perfectísimamente acabado con todas las cosas sin ninguna falta, sin ningún error. Es un alma que permite a Dios ser Dios sin impedimentos, pero que sigue creciendo y que se sigue perfeccionando y que se sigue transformando, ¿no? Hasta que lo máximo que pueda llegar a transformarse en esta vida ya no le dé más y lo único que le queda es la muerte. Qué lindo, Lisandro, qué lindo este video. Ya casi una hora llevamos hablando de los grados de oración. Una hora. Qué lindo que las convivencias con Dios, las 7 convivencias, nos presentan este camino. Por eso a veces hay gente que hace Cristo y después se queda y se pierde el resto de la torta, ¿no? Es importante hacer toda la escuela, porque las 7 convivencias con Dios es la que nos van hablando de cada uno de estos grados de oración. Es la que, por sus contemplaciones, por su formación, nos va a ir despertando cada uno de estos grados de oración en nosotros. O sea que es increíble esto, ¿no? Gracias al Señor que lo ha utilizado al Padre Alberto Ibáñez Padilla para armar esta escuela de espiritualidad. Gracias, Lisandro. También, también me parece importante esto último que vos estás diciendo, ¿no? O sea, las convivencias te proponen vivir ciertos tipos de oración y te van preparando para ese tipo de oración. Lo que no implica, por una parte, de que porque vos vivas y hagas tal convivencia, vas a tener o vas a estar en tal grado de oración. Eso por un lado. Claro. Lo que también no implica de que vos no vengas con una experiencia de oración mucho mayor de la que te está proponiendo la convivencia que vas haciendo. Como tampoco implica que vos estés haciendo una de las últimas convivencias y vos has alcanzado el grado de oración de esa convivencia que te está proponiendo, sino que puedes estar en un grado más atrás. Eso hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es importante también el discernimiento y el acompañamiento en este tipo de cosas, ¿no? Porque no es que porque yo hago tal convivencia a la semana o a la misma convivencia, Dios toca un botoncito y yo paso a tal grado de oración. No es así, no es una cosa mágica, ¿no? Pero sí es cierto de que ciertas convivencias ayudan y estimulan a que uno logre alcanzar otras cosas. Una cosa maravillosa que siempre decía Padre Alberto era esto, ¿no? La unión transformante es una meta posible y deseable, ¿sí? O sea, todos podemos alcanzar cualquier grado de oración, hasta el último grado de oración, porque es posible. Es de algo que podés desear. No es que no, yo nunca voy a alcanzar eso, yo nunca, porque esto, porque aquello y por lo otro. Porque entonces estás poniendo tu mirada y tus fuerzas en vos, y no en la fuerza y el poder del amor de Dios, ¿no? Y eso creo que es lo que más te tiene que dejarte
transformar lo que te va a proponer las convivencias, ¿no? Esto no es una obra tuya, es una obra de Dios. Y Él va a llevar a término aquello que ha deseado para vos. Falta que te dejes. Qué lindo, qué impresionante. Eh, Pensaba mientras vos hablabas, ¿no? A veces hay gente que llega a la convivencia con Cristo y ni siquiera hace oración, ¿no? O sea, tendrá que empezar de cero oración vocal, oración discursiva, pero también hay gente que llega a una convivencia con Cristo con todo un camino espiritual recorrido, ¿no? Ya teniendo oración discursiva, haciendo oración afectiva, y muchos también, ¿por qué no? Teniendo oración de simplicidad o de contemplación adquirida, e incluso algunos tienen ya experiencias de grados de oración contemplativa, ¿no? O sea, no significa que ahí la vas a aprender. A veces vos ya traes eso, pero también pasa eso que vos decías, Lisandro, ¿no? Hay gente que no ha cultivado su oración personal, no ha tenido esos momentos de vivencia espiritual, no ha tenido un buen acompañamiento, ha descuidado un poquito su camino espiritual y solo ha hecho convivencias y por ahí llegan a la convivencia con Dios amor y ni siquiera están viviendo grados de oración contemplativos, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? Entonces es muy importante el acompañante espiritual, que te diga, mira Nicolás, mira Lisandro, en vez de hacer la convivencia con María, ¿por qué no repetís convivencia con Pedro? En vez de pasar a ser Dios amor, ¿por qué no repetís espíritu? O sea, es muy importante que alguien que ya ha transitado por este camino, cuando uno ya pasó por ese camino, lo ve claro. No sé si vos me confirmás eso o no, Lisandro. El que ha Sí, sí, totalmente, caminado por ahí, totalmente. ve a otro y ya Como sabe dónde también está. pasa esto de que hay personas que llegan a tal grado a tal convivencia y esa convivencia le resulta de disparador, ¿no? Hay veces que me ha tocado ver, por ejemplo, gente que dice, no, yo estoy poniendo problemas, no puedo orar, o me está pasando esto y lo otro, o mi vida espiritual es un desastre en esto, en aquello y lo otro, y no sé si me conviene hacer tal convivencia. Y a veces el hacer la convivencia no solo repara todo eso, sino que te da las herramientas, los estímulos y las capacidades para que puedas retomar y seguir avanzando. Uno no sabe con lo que se va a encontrar. Por eso es tan importante el acompañante en ese caso, ¿no? Para que le ayude a la persona a descubrir realmente qué es lo que Dios le pide. Porque no es que uno tiene que hacer lo que se le canta. Uno tiene que tratar de hacer lo que Dios te está pidiendo en ese momento, ¿no? Y a veces Dios te dice, vos pensás que todo esto es una porquería y que esto no sirve y no va a funcionar. Y Dios te dice, hazlo igual. ¿Por qué? Porque vas a ver mi obra y mi poder. Y a veces vos decís, sí, porque yo puedo, tengo todo esto, ya me formé, me estudié, voy con esto. Y Dios te dice, ahora no. ¿Por qué? Porque no es el momento para mí. Entonces, bueno, es un aprender a dejarse, ¿no? Y bueno, es genial en ese sentido el acompañante o el director espiritual que te ayuden también a ver eso, para que vos puedas terminar decidiendo aquello que está más acorde a la voluntad de Dios. Qué increíble, Lisandro. Y es lo propio de la oración contemplativa, ¿no? Responder al llamado del Señor, responder a lo que el Dios quiere hacer, ¿no? Estoy acá, edme aquí, yo iré, ¿no? Responder a la acción de Dios, que es propio de la oración contemplativa. Lisandro, gracias por esta hora que nos regalaste para hablar de grados de oración. Te invito a que cierres con una oración y juntos, aquellos hermanos que están viendo este video, podamos finalizar con una oración. Y realmente, Señor, cómo no alabarte, cómo no abrazarte y agradecerte por toda la eternidad, por tantas cosas maravillosas. Porque cuando nos creaste, supiste que no iba a haber otro motivo ni otra causa en nuestra vida que conocerte para realmente poder ser feliz. Te pedimos que nos des todas las herramientas que sean necesarias para que podamos alcanzar lo máximo que podamos en esta vida. Y si es deseo tuyo que en esta vida ya podamos gozar de un adelanto de esta relación que tendremos con vos y con toda la creación en el cielo, si es tu voluntad que ya en esta vida conozcamos lo que es la unión transformante, danos las herramientas y la obediencia a tus designios, para que podamos ser fieles y que te dejemos a vos realmente transformarnos en tu hogar en esta tierra.